Mire, hace unos días se dio a conocer que la Guardia Nacional ahora tendrá un peso central en los procedimientos penales. Va a ver qué significa esto, porque son temas como muy técnicos, a veces hasta matapasiones, pero que tienen que ver con consecuencias directas que vale la pena revisar con los invitados de esta tercera mesa. Y por eso déjenme saludar en primer lugar a la doctora Catalina Pérez Correa, que está con nosotros. ¿Qué tal, Catalina? Qué gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Mario. Gracias. Y también con Gerardo Carrasco, director del Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción. Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del SIDA. ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias por la invitación a tu programa, querido Mario, y a tus órdenes para platicar de este importante tema. Y muy buenas noches, querida Catalina. Buenas noches. A ver, pues empezamos, Gerardo, contigo, porque yo vi tu tweet y fue el que detonó mis insomnios de los últimos días. Así que ahora quiero compartirlos con todos. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Porque normalmente estamos atentos cuando hay iniciativas legales y entonces hay discusiones en el Congreso cuando hay cambios de fondo. Pero de pronto aquí lo que vimos fue que un acuerdo, entiendo, un decreto, de pronto tiene consecuencias importantes. Explícanos, por favor. Claro, con muchísimo gusto. Mira, en primer lugar, estamos hablando de un decreto publicado el viernes de la semana pasada, es decir, el 23 de octubre de 2020, a través del cual pues se le da todas las funciones a una Dirección General de la Guardia Nacional para poder participar activamente en todos los procedimientos penales del orden federal. ¿Para qué? Para que puedan pues hacer informes de evaluación de riesgos en los procedimientos penales y supervisar las medidas cautelares. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, una medida cautelar pues es una forma a través de la cual se puede lograr que la persona que está vinculada a un proceso penal sea conducida a todo el procedimiento para poder incluso salvaguardar la seguridad de las posibles víctimas y para poder salvaguardar los bienes que pudieran ser prueba dentro de determinado proceso penal. Originalmente, estas funciones que a nivel federal se llamaba la UMECA, la Unidad de Medidas Cautelares, pertenecía a la Policía Federal y se hacían todos estos informes de evaluación de riesgos de si le tienen que dictar una medida cautelar, es decir, la más gravosa, prisión preventiva a una persona imputada y vinculada a un proceso penal, o si se determinan otro tipo de medidas cautelares, como puede ser una fianza, la colocación de un localizador electrónico, el arraigo domiciliario, el que no puedan salir de la ciudad o que no pueden salir del país pidiéndole su pasaporte. Ahora, dicho esto, lo que vemos el viernes es cómo ya estas funciones, en lugar de entregárselas, como sucede, por ejemplo, a nivel Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entregárselas al Consejo de la Judicatura Federal, crear una corporación de carácter civil dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encargue de evaluar el riesgo de las personas vinculadas a un proceso penal, bueno, pues se le da esta injerencia directa a la Guardia Nacional, que sabemos, Mario, que a todas luces no es el pueblo disfrazado de militar para atender al pueblo, sino realmente en la práctica es una corporación de carácter castrense. Se les dan todas estas facultades para que ya en un poder ajeno al Ejecutivo Federal, ajeno a la Administración de Justicia, se tenga ya participación activa dentro de los procedimientos penales, donde ahorita quizá nos podría también aclarar la doctora Catalina, donde pues activamente van a estar recomendándole, y lo digo entre comillas, a los jueces penales, si determinada persona vinculada al proceso es peligrosa o no, y si tiene que pasar todo su proceso en prisión. Sabemos que en la práctica realmente pueden no llegar a ser simples recomendaciones, sino sugerencias amistosas, entre comillas, a los jueces penales de qué personas deben ser metidas a la cárcel a guardar su sentencia en esas condiciones, o pues cuáles pueden representar riesgos adicionales para la sociedad. Esto es en pocas palabras de lo que trata el acuerdo y lo realmente preocupante y relevante para el caso que ahorita nos ocupa. A ver, Catalina, si pudiéramos aterrizarle todavía más a nuestros amigos del auditorio, ¿en qué casos concretos
podría una persona estar en esa circunstancia? Porque es importante señalar que no estamos hablando de personas sentenciadas, sino entiendo personas acusadas, es decir, que no sabemos si son culpables, inocentes, que no hay una sentencia, sino que estamos hablando de llevar el proceso. ¿En qué tipo de casos podría aplicar esto y cómo se puede vivir ya en la práctica? A ver, creo que también es importante señalar que la mayoría de los delitos que hoy están en el sistema penal federal llevan prisión preventiva oficiosa, más ahora después de la reforma al artículo 19 constitucional en el que se amplió este catálogo. Y entonces hay muy pocos delitos realmente en los cuales se pueden implementar medidas cautelares y para que las personas lleven sus procesos en libertad. Pero aquí creo que una de las cosas que es importante señalar y que se había mencionado ahora es, teníamos al ejército ya realizando tareas de seguridad pública para la prevención del delito, para el combate al narcotráfico, y ahora ya no son solamente tareas de prevención del delito, sino que esto lo que nos está llevando a ver es cómo al convertir la Guardia Nacional, que supuestamente en la Constitución es una institución civil, quedó como una institución militar y de facto es una institución militar, lo que estamos haciendo es otorgándole facultades a los militares para que tengan una actividad o distintos tipos de actividades en el proceso penal. Entonces ya no solamente es prevenir delitos, sino también realizar investigación de los delitos, calificar la peligrosidad de las personas, hacer supervisión del cumplimiento de las medidas cautelares. A ver, dentro del cumplimiento de las medidas cautelares hay cosas como la Guardia Nacional puede hacer visitas no anunciadas en el domicilio del imputado, ¿no? Y entonces pronto nos estamos dando cuenta de la profundidad y de la gravedad que tiene el hecho de que la Guardia Nacional no sea una institución civil, sino que sea una institución militar. Ya no es solamente los militares patrullando las calles, sino ya realizando funciones que tienen que ver con investigación del delito, aportación de pruebas para el delito, y esto además, pues en un contexto en el cual no queda claro cuáles son las responsabilidades, cuáles son las obligaciones que tienen en materia de transparencia, quiénes son las instituciones que están llevando el control de lo que está realizando el ejército. Entonces, tenemos casos en los cuales hay ejecuciones extrajudiciales y el secretario de la Defensa sale a decir, bueno, ya tenemos una unidad del ejército que está investigando esto, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es más y más atribuciones dadas a la Secretaría de la Defensa, atribuciones que son atribuciones de competencia civil, pero que además no se está estableciendo ningún tipo de mecanismo de fiscalización o control desde las autoridades civiles para saber qué es lo que está pasando. O sea, creo que aquí lo importante es realmente ver la gravedad de lo que está sucediendo y lo profundo que ya está llegando la militarización de las instancias en el país. Y esto, se los pregunto a los dos, a ver si quieres, Gerardo, empezamos contigo. ¿Se puede hacer solo mediante un decreto? ¿No tendría que haber una reforma legal o en todo caso una discusión más amplia? Mira, desde mi punto de vista es de dudosa legalidad esta autoatribución de facultades, porque lo que vimos el viernes es un acuerdo que dicta el propio general comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, donde él dice, bueno, pues todas estas funciones que deben ser de carácter civil, ya me van a pertenecer a mí como comandante de la Guardia Nacional y a la dirección general que yo determine. Y es también bien importante, Mario, hacer énfasis en una cosa. Por más que el discurso oficialista diga que la Guardia Nacional es de carácter civil, y así lo diga el 21 de la Constitución, bueno, pues lo más grave es que tenemos por primera vez al ejército. Guardia Nacional es sinónimo de ejército. Recordemos que el 70% de los elementos son pagados por Sedena y por la CEMAR, el 80% de los elementos vienen del ejército mexicano, el 100% de los mandos designados por el general Rodríguez Bucio son militares. Pues realmente estamos teniendo, como bien lo ha relatado
Catalina Pérez Correa en sus redes y en sus escritos en los últimos meses de qué es lo que se está militarizando. En la Administración Pública Federal tenemos al Ejército construyendo Dos Bocas, participando en el proyecto del Tren Maya, administrando el proyecto del aeropuerto Santa Lucía, comprando medicamentos, comprando insumos esenciales para atender a los pacientes con COVID, construyendo las sucursales del bienestar, los tenemos controlando puertos y aduanas. Y por primera vez ya se meten en funciones que corresponden formalmente a otro poder, la impartición de justicia. Ya el ejército se está metiendo en la impartición de justicia y no es a través de una Guardia Nacional, son las fuerzas castrenses del Estado mexicano, y de ahí que resulte absurdo y alejado de la realidad cualquier referencia a que la Guardia Nacional es una fuerza del orden civil y una corporación policial. Realmente son fuerzas armadas al servicio del presidente de México, encargadas de proteger los intereses de su proyecto político, a lo que se le llama transformación. A ver, y ahí, Catalina, volveré a mi pregunta. ¿Esto ya quedó resuelto? ¿Se puede revisar? ¿Se debe revisar? ¿Qué pasa con ese tema? A ver, lo que tenemos hoy es un estado inconstitucional de cosas. La forma en la que hoy está operando la Guardia Nacional es absolutamente inconstitucional. El acuerdo que se emitió es inconstitucional y esto es algo que la Corte tendría que darse prisa ya para resolver, que se han estado han estado los ministros sentados sin resolver el tema del acuerdo presidencial y que ya lo tienen que definir. Entonces, lo que tenemos ahorita es ya un estado en el cual pues hay incertidumbre. Claramente estamos frente a una Guardia Nacional que en la forma en la que hoy está operando es inconstitucional, pero que el Poder Judicial no dice nada al respecto, ¿no? Y entonces ahí estamos realmente en un estado de incertidumbre. Yo quisiera recordar una cosa que es bien importante. La Ley de Seguridad Interior se emitió al final del sexenio pasado, en parte porque el secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, insistía en que los militares necesitaban una cobertura legal para estar haciendo todo aquello que estaban haciendo y que estaba por fuera de la Constitución. Entonces se aprobó esa ley, la Corte dijo que era inconstitucional, después vino la Guardia Nacional, no se aprobó la Guardia Nacional como la quería el presidente López Obrador, que era una Guardia Nacional militar. Hubo una enorme discusión pública con expertos en el cual la oposición dijo no queremos una Guardia Nacional militar. Se estableció un régimen transitorio en el que dijo, bueno, en lo que se establece la estructura de la Guardia Nacional pueden participar de manera extraordinaria los elementos militares, pero lo que hoy tenemos es simplemente se decidió que la Guardia Nacional va a tener no nada más estructura militar, un mando militar, todas las decisiones son militares, el armamento es militar, el entrenamiento es militar. Vamos, estamos frente a una institución que está operando por fuera de la ley. Y aquí entonces lo que tenemos es, por supuesto, que hay recursos legales, pero pues esto no sirve de nada si ni el legislativo está dispuesto a cumplir con la Constitución y solamente la cambian cuando les estorba, y sobre todo el desdén que tiene el Poder Ejecutivo de lo que dice la Constitución, que es las instituciones de seguridad pública son de carácter civil, y lo dice muy claramente la Constitución. Entonces, hoy lo que tenemos es, de nuevo, no es nada más que están patrullando el ejército y que están realizando tareas de gobierno como el Banco de Bienestar y los programas sociales, sino que ya se están metiendo ahora a llevar a cabo funciones que son del Poder Judicial. ¿No? Bueno. Es realmente gravísimo lo que ya está pasando. Bueno, pues ahí está el tema, ya le seguiremos. Gracias, Catalina. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a ti, Mario. Gracias a los dos y gracias a usted sobre todo por habernos acompañado. A nombre de Leo Zuckerman, le agradezco su complicidad de cada noche. Le invito a que siga con nuestra promoción aquí en Foro TV y nos vemos mañana en otra edición de La Hora de Opinar. Soy Mario Campos y le deseo que tenga usted una magnífica, pero magnífica noche.